Bueno, vamos a entrar en la segunda parte sería de la materia, que es la parte de proceso. Sí. Pero toda la parte de procesos. Todo. Todo el día. Bueno. Sí, pero en el programa son 400 temas. Definiciones, ¿sí? No hay programa. Entra lo que vemos, lo que no vemos no entra. Ah. Está en segundo año, tienes que darte cuenta que no entra. Vamos a tomar cosas. Pasarlo a algún profe que tome cosas que, Sí, bueno. que no se dan, pero bueno. Igual hay un par que te dicen. Adelantá. Bueno, lo edita. Definiciones. Bueno, ¿qué es un proceso? Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Donde algunos libros hablan de un programa de ejecución, ¿sí? Que es una introducción didáctica que hacen los autores a lo que sería un proceso, ¿sí? Después se lo van aclarando que ya no es tan así, que no es un programa de ejecución, ¿sí? Sino que en realidad un proceso es una entidad dinámica, ¿sí? Cambia con el tiempo, ¿sí? Por eso es una entidad dinámica, ¿sí? Porque un proceso está ejecutando, pero si está ejecutando, sale, se va a hacer entrada, salida, vuelve a la cola de visto, vuelve a ejecutarse, ¿sí? Es una entidad dinámica, ¿sí? Que está compuesta, bueno, por el código del programa ejecutable, los recursos necesarios para su ejecución, bueno, y el tiempo, ¿sí? Que está ese proceso en ejecución, ¿sí? Porque ese proceso puede estar en ejecución o no, ¿sí? Puede estar en la cola de listo, ¿sí? Puede estar haciendo entrada-salida. En cambio, bueno, el código fuente del programa, ¿sí? Sería, ¿sí? Una entidad estática, ¿sí? Es un archivo que está guardado en el disco rígido, ¿sí? Bueno, el dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Eso sería una entidad estática, el código fuente, ¿sí? En cambio, el proceso es una entidad dinámica. Nosotros, por ejemplo, teníamos, ¿sí? Un programa escrito en Assembler, ¿sí? Ese programa que estaba escrito en Assembler, ustedes recuerden que eso se corría sobre un procesador 8086, ¿sí? Que ese procesador funcionaba de tal manera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros corríamos un programa en Assembler, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué necesitaba cargar en memoria ese programa? Sí o sí. Segmento de código que estaba él. ¿Qué había en el segmento de código? El programa que uno quería ejecutar, ¿sí? Eso estaba guardado en el segmento de código. ¿Vean cuántos segmentos, con cuántos segmentos se trabajaba? Con 4. ¿Sí? 4 segmentos. El segmento de datos, ¿sí? El segmento de pila, que es fundamental el segmento de pila, porque ahí guardo todos los retornos de la subrutina, o cuando intento hacer un for, qué sé yo, si hago algo en alto nivel, que todo se transforma en assembler, ¿sí? Entonces, si tengo que hacer un recorrido, tengo que guardar las direcciones de retorno, ¿sí?
se guarda en el segmento de pila y el segmento extra, ¿sí? Que es un segmento donde se guardan por lo general, serían variables, variables de longitud variable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en el segmento de datos se guardaban datos más estáticos, ¿sí? De longitud fija. Entonces, si necesitaba algo de longitud variable, yo guardaba en el segmento extra, ¿sí? Y en el segmento de datos solamente tenía el puntero a esa variable de longitud variable. Sí. Bueno, todo este ambiente de ejecución estaba planteado para un sistema que llamábamos mono. ¿Cuántos programas en ejecución podíamos tener acá? Entonces era mono, tarea. ¿Sí? Mono, tarea, mono, usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Sí? ¿Cómo sería el diagrama, ¿sí? El ciclo de vida? ¿Cómo sería el ciclo de vida en este ambiente donde ustedes estuvieron trabajando el año pasado? ¿Sí? Ese ciclo de vida no sería como el que yo les nombré anteriormente, que fue un ciclo de vida de 5 estados, sino que sería un ciclo de vida de estos 3 estados, de un inicio, ¿sí? Se inicia el programa, se ejecuta y luego va a tener una finalización de ese programa, ¿sí? Esto no es algo que no se use, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, hay muchos sistemas que usan este ciclo de vida donde se ejecutan algo, cuando se ejecuta algo en forma muy particular, ¿sí? Donde se ejecuta algo, una sola cosa, un solo proceso, sería un ciclo de vida de este tipo, ¿sí? El microondas, que tiene un sistema operativo donde yo aprieto el botón, se ejecutó, cumplió esa tarea y se cortó, ¿sí? ¿Se entiende? Un solo proceso, ¿sí? Igual un solo proceso que se puede hacer cantidades de veces hasta que la máquina falle. ¿Cómo está la máquina falle? Por ejemplo, en el ejemplo que utilizo de microondas, se puede utilizar hasta que se rompa. ¿Cómo hasta que se rompa? Hasta que termine la ejecución. Sí, pero cuando terminó 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, hizo una finalización de ese programa. ¿Sí? Ahora, si yo lo corto, lo interrumpo, ¿eso es lo que decís vos? Si se rompe en medio de la ejecución, o sea, lo haces tantas veces como querás, se rompa. O sea, la ejecución sí tiene un principio y un final, pero esa ejecución se puede repetir. Sí. Por eso, hasta que la máquina se rompa. Pero no entiendo por qué hasta la máquina se rompa, ¿no? Para darle un fin a la vida útil es positivo. Ah, pero eso ya se rompe el electrónico, se te rompe. Sí, Te puede romper el sistema operativo, se te puede romper la. Si es un microondas, no sé, se te puede romper la bandeja que gira y después ya no deja de andar, ¿sí? No sé. Una resistencia, algo de adentro, pero bueno. Acá lo que estábamos hablando es de un sistema operativo, ¿sí? Un ciclo de vida del sistema operativo, ¿sí? Y más que nada no del sistema operativo, sino de los procesos, no del sistema operativo, perdón, ¿sí? Ciclo de vida de los procesos. Sí. Hay algo que no sé. Ningún sistema operativo es un programa que se está continuamente ejecutando, porque esa es la definición que se encuentra en los libros, y un proceso es un programa de ejecución de una entidad dinámica. Entonces el sistema operativo en sí es un
proceso y el final del el inicio ¿Qué es el sistema operativo? del intermediario. Es un software. Un software. Ese software, todo un gran software que está compuesto por muchos programas. Exacto. Y hay muchos programas que están ejecutándose en forma permanente, ¿sí? O sea, en forma permanente el mismo sistema operativo está creando procesos, ¿sí? Que se están ejecutando. Después tenemos los procesos de usuario, que cuando vos ya estás trabajando con la máquina, estás creando tus propios procesos, ¿sí? Pero aparte, el sistema operativo tiene que ejecutar sus procesos también, ¿sí? Lo del modo claro. Modo kernel, sí. Porque hablo del modo kernel, cuando vos estás tratando de hacer algo que vos no podés como usuario. Entonces lo tiene que realizar el superusuario, digamos, o el modo kernel. ¿Sí? Bien, ¿esto se entendió? Bueno, en la década del 60, como ya habíamos hablado, ¿sí? Aparece el concepto de multiprogramación, ¿sí? Donde tengo la ejecución de muchos procesos ejecutándose en forma concurrente, ¿sí? Bueno, este ciclo de vida, ¿sí? Es de 5 estados, ¿sí? Que yo le mostré la otra vez, ¿sí? Es un ciclo de vida para una máquina que tiene una sola CPU, ¿sí? Tiene una sola CPU. Ahora, si tenemos más de una sola CPU, aquí entra otro concepto donde vamos a trabajar. Los procesos se pueden ejecutar en forma paralela. ¿Sí? Muy bien. Forma paralela. O sea, el diagrama de 5 estados es un diagrama didáctico que se usa para enseñar, ¿sí? Sistemas operativos. Pero en realidad, un diagrama de 5 estados no existe. Tengo una máquina muy vieja, ¿sí? Pero ese concepto ya hoy, los celulares tienen muchos núcleos, ¿sí? Las PC, ninguna PC viene con un solo núcleo, ¿sí? Todas vienen con varios núcleos. Por lo tanto, el concepto de 5 estados hoy pasa a ser un concepto teórico, ¿sí? Que se usa para enseñar. Nada. Bueno, ustedes los ven en los libros, por más que sea un libro moderno, en las últimas versiones del ciclo, siempre sigue estando el sistema, el ciclo de vida del proceso de 5 estados. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es el ciclo de vida. El ciclo de vida de 5 estados para procesos. ¿Sí? Entonces, empezamos. Yo tengo nuevo, es donde supuestamente yo estoy trabajando con una interfaz, que puede ser CLI o puede ser GUI, y estoy haciendo doble clic en algún lado. ¿Sí? Cuando estoy haciendo doble clic en algún lado, lo que estoy haciendo es una llamada. ¿Sí? Entonces, ese proceso padre, que sería la interfaz donde yo estoy trabajando, vamos a algo para que se entienda mejor. Vamos a suponer que estoy trabajando en una CLI, ¿sí? O ustedes están trabajando en modo comando, ¿sí? Bueno, están trabajando sobre un shell, ¿sí? En este caso es el bash. Entonces, cuando yo ejecuto el script, ¿sí? Estoy haciendo una llamada.
¿Y quién hace esa llamada? El proceso padre del que yo estoy creando, que sería el bash. Entonces, el bash sería el proceso padre del que yo estoy creando, del script que estoy ejecutando. ¿Se entiende? Entonces, hace una llamada, ¿sí? Esto lo van a ver después en la práctica, en la clase que viene igual vamos a ver nosotros algo sobre esto. Una llamada al sistema, fork, es para crear un proceso. ¿Sí? Crea un proceso. Ese proceso, una vez que es creado, ¿sí? Acá actúa un planificador, que vamos a ver en la clase que viene, pasa a la cola de listo. ¿Sí? En algunos libros aparece como ready, ¿sí? En inglés. Esa cola de listo, ¿sí? Tiene varios procesos que están en esa cola, ¿sí? En realidad no es una estructura de cola, ¿sí? De la que ustedes vieron en el algoritmo del año pasado, ¿sí? Yo lo puse como una cola acá, pero en realidad son los procesos, ¿sí? Que están, se le dice la cola de listo, pero en realidad no es una estructura de tipo cola, ¿sí? Es otro tipo de estructura. Una vez que los procesos están acá, hay algo que es un planificador también, que decide qué proceso va a pasar a ejecución, ¿sí? O RAM, que dice a veces. ¿Qué proceso va a pasar a ejecución? ¿Sí? Este es un componente del sistema que es el encargado de agarrar ese proceso y llevarlo a ejecución. ¿Sí? Un despachador. Ese proceso que está en ejecución, ¿qué puede pasar? Puede ser que entró a ejecución y que termine, ¿sí? Entonces, si termina, también tiene que hacer un llamado, una system call, y termina ese proceso. ¿Sí? Ahora, puede pasar que ese proceso requiera hacer entrada-salida. Por lo tanto, si ese proceso tiene que hacer entrada-salida, va a tener que llamar, va a tener que hacer una llamada al sistema, otra system call, y esa system call va a depender de lo que tenga que hacer. ¿Sí? Yo acá puse como 3, o sea, acá habría una cola para cada dispositivo en realidad, ¿sí? Porque los procesos están haciendo solicitud al disco, o están haciendo solicitud a una impresora, a la red, a lo que sea, ¿sí? Acá están especificados distintos procesos que pueden estar en una cola en el dispositivo, ¿sí? Al cual se le requirió algo, ¿sí? Por ejemplo, leer un bloque del disco. Entonces, esos procesos que están en ejecución y necesitan un recurso externo, hacen una system call y pasan a otro estado. ¿Sí? Entonces, esos procesos salen de ejecución y pasan a otro estado. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Mientras un proceso pasa a otro estado, acá tiene que volver a actuar el sistema operativo. O sea, se tiene que ejecutar una rutina del sistema operativo. Porque esa rutina del sistema operativo que se va a ejecutar, lo que tiene que hacer es, mientras el proceso que estaba acá pasó a otro estado, y si tiene más procesos para ejecutar, tiene que agarrar uno de estos procesos que está acá y mandarlo a ejecución. ¿Sí? ¿Qué significa qué? Interna. Interrupción. Entonces,
yo tengo el proceso 1, proceso 2, proceso 3. ¿Sí? Entra el proceso 1 a ejecución, ¿sí? Y si tiene que hacer una system call, ahí hay un proceso del sistema, ¿sí? Entonces acá el proceso 2 en realidad no va a entrar en este tiempo a ejecución, ¿sí? Sino que va a entrar un poquito más acá. ¿Por qué? En este tiempo se tiene que ejecutar ¿qué? Rutinas del sistema operativo. ¿Por qué? Porque hubo una system call, una llamada acá, entonces tiene que haber una rutina que se ejecute. Luego tiene que haber otra rutina del sistema operativo que cargue otro proceso a ejecución mientras este está en el estado de espera. ¿Se entiende? Entonces, ahí va a entrar el proceso 2 a ejecución. ¿Sí? Cuando el de espera también termina. Ahora, cuando el de espera, vamos a suponer que el proceso que estaba en espera, que era el proceso 1, hace una ¿qué? ¿Cómo le avisa? Con una interrupción. O sea, ahí el controlador del dispositivo interrumpe al software, al sistema operativo. ¿Sí? Entonces, si interrumpió el sistema operativo, se tiene que ejecutar esa rutina del sistema operativo, ¿sí? Avisándole que el proceso que estaba acá tiene que pasar a la cola de listo. ¿Sí? Terminó la entrada-salida y tiene que pasar a la cola de listo. Entonces, se ejecutó acá una rutina del sistema operativo, ¿sí? Y volvió a entrar, vamos a suponer que entra otra vez el proceso 1. ¿Por qué puede llegar hasta el proceso 1? Y porque tiene más prioridad que el proceso 3, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si usamos otro método de asignación, que es una cola FIFO, bueno, va a ir el proceso 1, como salió, después va a ir a la cola, ¿sí? Y en lugar de entrar el proceso 1, va a entrar el proceso 3, ¿sí? Pero bueno, eso sería el caso de que vaya a la cola. Ahora, si el proceso 1 tiene más prioridad que el 3, va a entrar el proceso 3. Bueno, todos estos conceptos los vamos a ver después cuando veamos bien los planificadores. Una pregunta, el 2, ahí que habría quedado la mitad, podría haber quedado la mitad, que lo saquen al 2 y no haya terminado. Sí. Acá el 2, que se había interrumpido, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubo una interrupción, entonces ¿qué pasó con el proceso 2? El proceso 2 no tenía que hacer entrada-salida. Entonces, ¿qué pasó con ese proceso? ¿A dónde fue a parar? Fue a parar otra vez a la cola de listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien esa acotación, no la dije. ¿Sí? El proceso 2 no terminó, ¿sí? Se interrumpió porque hubo una interrupción interna y tuvo que actuar el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo va a actuar en un tiempo determinado, ¿sí? No sé cuántos ciclos de máquina le puede llevar ejecutar esa rutina, donde le avisa al sistema que ya terminó y que el bloque de datos que solicitó ya está para usar. ¿Sí? Entonces se interrumpió por tiempo, se quedó sin tiempo de ejecución y pasó al otro. No, ese sería otro concepto, se quedó sin tiempo. Que sería el tipo de planificador que se está usando. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Acá todavía no hablamos de los planificadores, ¿sí? Hablamos de los procesos, cómo van interactuando en estos nodos, pero no hablamos todavía del tipo de planificación que tiene la CPU. ¿Sí? Puede ser que un proceso entre y hasta que no termina no salga. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que sea un proceso, lo que se llama orientado a CPU, donde no tiene que hacer ninguna entrada-salida, solamente hace cálculos. Entonces entra ese proceso hasta que no termina, no entra otro proceso. ¿Sí?
Pero existe un planificador donde es por tiempo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, la clase que viene. Bien, entonces, a ver, ¿nos quedó algo acá en el tintero? Creo que no. Bueno, acá todos los procesos empiezan a ejecutarse en forma concurrente, ¿sí? Bien, ahora, toda la información que tiene el proceso, cada proceso tiene su propia PCB, el bloque de control de proceso. ¿Sí? Ese bloque de control de proceso es información que sí o sí tiene cada proceso. Cuando se crea un proceso, lo que va a tener sí o sí es, bueno, el estado del proceso, que es donde quedó ese proceso, o dónde estaba, el número de proceso, o sea, todos los procesos tienen lo que se llama un ID, o un identificador de proceso, que es un número. ¿Sí? Porque después, en realidad, internamente, todo se maneja con un número, ¿sí? No se maneja con el nombre. ¿Sí? Internamente todo se maneja con un número. Entonces tienen un ID de proceso. Es más, no sé si ustedes han ejecutado el comando PS. Perdón, a ver, PS, sí, el PS. ¿No? El PS. O el top también. ¿Sí? ¿Lo han ejecutado alguno? Después lo vamos a ejecutar. Bueno, algo muy importante. El program counter, ¿sí? Hay un proceso que estaba ejecutándose y fue interrumpido. Entonces se tiene que guardar la dirección de la próxima instrucción. Está en el program counter, en el IP. ¿Recuerdan el IP? Bueno, los valores de los registros de la CPU. La memoria que tiene asignada ese proceso, o sea, los límites de memoria también, desde dónde puede trabajar hasta dónde puede trabajar, ¿sí? Ese proceso. Bueno, lista de archivos abiertos, si tenía, ¿sí? Bueno, todos los datos que hacen referencia a ese proceso. Todos los recursos que tiene asignado ese proceso, todo se guarda en la PCB, bloque de control de proceso, donde cada proceso tiene su propia PCB. Bueno, acá es lo mismo de lo que venimos hablando, ¿sí? Es la información que tiene la PCB. ¿Alguna pregunta sobre esto? Perdón, entonces rápido, PCB sería lo que se encarga de guardar toda la información que se encuentra en el sistema cuando ocurre una... Sí, es como un archivo, se guarda toda la información del proceso que estaba en ejecución, ¿sí? Yo lo tengo que guardar en algún lado. Todo, o sea, lo que formaba parte del proceso que generó la interrupción. No, todo lo referente al proceso, ¿sí? Todo lo referente a ese proceso. Es como una etiqueta que tiene el proceso, toda Claro. su información. Cada proceso tiene su información, ¿sí? Cuando arranca, que se va a ejecutar, lo primero que va a tener es el ID, ¿sí? Que es el identificador de proceso, el número. ¿Sí?
Después, a medida que se va ejecutando, ese proceso va registrando cosas, ¿sí? Y si ese proceso tiene que ser interrumpido, bueno, la información de los registros del procesador, de la instrucción que estaba ejecutando y de la próxima que tenía que ejecutar, todo eso se tiene que guardar en el bloque de control de proceso. En qué sector de la memoria estaba trabajando, ¿sí? Desde tal dirección hasta tal dirección, qué recursos tenía asignado a ese proceso, ¿sí? Todo eso se guarda en ese bloque de control de proceso, ¿sí? Y la prioridad del proceso la da el sistema. Las prioridades también están guardadas ahí, ¿sí? Pero bueno, toda esa información o todo lo que tenga que ver con la planificación, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Porque existe acá un planificador que se llama largo plazo, existe acá otro planificador de corto plazo que se llama, ¿sí? Existe otro planificador que se llama de mediano plazo, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Igual, no, porque la clase que viene es alcanzar. Sí, la clase que viene es parcial. Sí. ¿Cómo lo pasa? ¿Mm? Pero en ¿Algo realidad hasta esto del cerebro. Sí, hasta acá.